bajo la autoridad del Padre, la autoridad del Hijo y la presencia del Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia de la siguiente manera: y a Set también les nació un hijo, y llamó su nombre Enoc. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Leo nuevamente. Y a Set también les nació un hijo, y llamó su nombre Enoc. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios, en esta mañana, Dios mío, me ha tocado la responsabilidad, Dios, de traer la palabra a tu pueblo, Dios. Un pueblo entendido, un pueblo sabio, un pueblo que tiene el conocimiento del Altísimo y la unción del Espíritu Santo. En esta mañana, Dios, yo te pido, tú bien lo sabes, Jesús, que más allá, Dios, de un hablar en lengua, Dios, que más allá de un mover del Espíritu Santo, yo te pido que haya un renacer, Dios, que haya una restauración, Dios amado, de la vida del creyente, mi Dios, que haya una restauración, Dios, del fuego y de la llama del Espíritu, Dios, que haya una restauración, Dios, en los secretos de nuestras cámaras, Jesús. Que hoy tu Espíritu Santo, Dios, avive, despierte, Dios, y haga andar al creyente que tú llamaste, Jesús. Que hoy vuelvan a ser, Dios mío, aquel primer amor, Dios, aquella noche de vigilia, Jesús, aquellos días donde nuestra inquietud era conocer tus misterios a través de tu palabra, Dios. Que vuelvan los días, Dios, donde te decíamos cuánto te amábamos, Jesús. Que vuelvan los días, Dios, donde tú nos buscabas de madrugada y nos hallabas, Señor, hablándote a ti. Te ves acá, Mashiach. Que vuelvan los días de avivamiento, Dios, y que un profundo amor, Dios mío, por tu obra, un profundo amor por las almas, un profundo amor por el enfermo nazca, Dios mío, y sea esta nuestra pasión, Dios mío, y sea esta nuestra inquietud, Dios amado, y nuestra preocupación, porque estás a la puerta, porque pronto has de venir. Pronto has de venir, Dios mío. Aviva, Dios, el fuego y la llama del Espíritu. En esta mañana, Jesús, sin ti nada podemos hacer. Absolutamente nada, mi Dios, podemos hacer si tú no estás con nosotros. Gracias, mi Dios. Pueden sentarse, amén. Cuando leí en Génesis, leí después que Dios creó al hombre, después que el hombre desobedece a Dios, después que Caín mata a Abel, nace Set.
Y dice la Biblia que después que le nació hijo a Seth, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Por qué no dice la Biblia en la creación, cuando Dios ya los había creado, por qué no dice la Biblia que ellos invocaron el nombre de Jehová? Porque Jehová estaba con ellos. Porque Jehová, según lo que la Escritura dice, Jehová se le presentaba al hombre. Y dice tanto así que cuando Adán y Eva pecaron, Dios llamó a Adán y le dijo: ¿dónde estás, Adán? Y Adán le respondió: Señor, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y el Señor le dijo: ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Dios siempre, o al menos cuando Dios crea al hombre, había una comunicación viva de Dios con el hombre. Dios llegaba y se le presentaba al hombre, hablaba con el hombre, dialogaba con el hombre, porque no había nacido o no se había dado a luz entre Dios y los hombres lo que hizo una separación, que fue el pecado. Cuando nace el pecado, cuando la raza humana comenzó a contaminarse y el pecado comenzó a entrar en el hombre, y hubo el primer asesinato que lo cometió Caín. Dice la Biblia que parece que comenzó a nacer en el hombre la necesidad de invocar a Jehová. Sale por primera vez en el relato de la Biblia, en la historia de toda la creación de Dios, sale por primera vez cuando los hombres comienzan a invocar el nombre de Jehová. ¿Será que se dieron cuenta de que ya Dios no estaba como antes? Mi alma te adora, Jesús. ¿Será que se dieron cuenta de que ya el hombre no estaba allí y dijeron: tenemos que invocar el nombre de Jehová? Hoy quise tocar un tema, alabado sea Jesús, que es importante para todo creyente, que es importante para la iglesia de Jesús, porque sin esta herramienta bien ejecutada, el creyente puede perder la comunión con Dios. Sin esta herramienta, el cristiano puede divagar en dos pensamientos. Sin este instrumento puesto por obra, el creyente puede caer de la gracia de Jesús. Y los hombres comenzaron a invocar, a llamar, a pedir y a suplicarle al Jehová que hizo los cielos y que hizo la tierra. Comenzó el hombre a orar a Dios. Mi alma te adora, Jesús. Comenzó el hombre a hablar con Dios. La oración. Un tema que yo sé que usted lo ha escuchado muchas veces. Y muchas veces le han dicho
¿Qué es la oración? La oración es un conjunto de palabras que uno le hace o compone para hablar con alguien. Eso es la oración. La oración es hablar. La oración es decir. En este caso, la oración es hablar con Dios. Me llama la atención porque Jesús le dice a sus discípulos cómo debían orar. Y Jesús en Mateo 6 le da un modelo de oración. Y le dice, cuando oréis, oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios a los discípulos le enseñó a orar. Dios a sus discípulos le dio instrucciones de cómo debían mantener una vida delante del Dios al cual le iban a servir. Siempre para nosotros no es un secreto que nuestra oración va dirigida al Padre en el nombre poderoso de Jesús. Toda oración que no va dirigida al Padre ni a Jesús en su totalidad, todas no tienen efecto. Hay una ley, y esta ley Dios mismo no la quebranta. Pero ¿qué quiero decir con esto? ¿Y qué quiero hablar yo en esta mañana? ¿Qué te quiero dar a entender? Que la oración es tan importante como la comida para el cuerpo. Que la oración es tan importante como el motor para un vehículo. Que la oración es tan importante como Dios para el hombre. Que sin la oración, el evangelio en la tierra puede detenerse. Usted dirá, ¿por qué? Yo le voy a responder. ¿Quiénes son los encargados de llevar la palabra? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los encargados de anunciar la verdad de Jesucristo sobre la faz de la tierra? Y si usted se detiene, usted dirá, Dios no se detiene. Sí, Dios no se detiene. Pero hay cosas que se detienen cuando usted se detiene. ¿Por qué? Porque agradó a Dios llegar a los hombres por la locura de la predicación. El evangelio es vivo. Usted no fue llamado solamente, con todo respeto lo digo, para estar sentado en una silla. La base fundamental y la vida del creyente y todos los logros que puedas tener en Jesús y todos los logros que tú puedas alcanzar y todas las metas que puedas vencer dependen de una vida de oración, dependen de una vida, de una búsqueda, de una consagración, de una meditación en Dios. Sin la oración eres un creyente incompleto. Sin la oración no puedes hacer viva la predicación de la palabra.
de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Qué puedes dar tú si no hablas con tu Señor? ¿De quién es el poder? ¿De quién es la gloria? ¿De quién depende que descienda la unción y baje el poder de Dios? ¿Y a quién tienes que buscar? La oración es importante, escucha bien. Es importante. Y los grandes hombres de la Biblia hicieron proezas, milagros y maravillas porque tenían una vida de oración. Un hombre dijo en unas palabras que se levantaba todos los días desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la mañana orando a Dios. Y él decía estas palabras, que se sentía vergonzoso cuando él se levantaba a las 4 y se enteraba que había un hombre de negocios seculares haciendo la obra primero que él, porque él decía, ¿acaso mi Señor no merece algo mejor? A veces, Santo Jesús, queremos tanto de Dios y le damos tan poco y le echamos la culpa a Dios. Imagínese usted levantándose usted tarde y ya hombres están ocupados en los quehaceres que van a realizar cada día. Les voy a poner un ejemplo vivo. Una vez trabajando, cuando trabajaba allá abajo en el puente, yo veía que pasaban ambulancias y ambulancias y ambulancias y ambulancias. Lo que habrá pasado. Se me acerca una muchacha, una joven, y se detiene a mi lado. Yo la veo y ella casi parapléjica, no se movía, con la mirada fija y temblando. Arrancó a llorar. Y dije, ¿qué te pasa, mujer? Dice, es que venía de Huigüe en la moto y presencié el accidente que hubo y tuve que pasar en la moto por el lado de la sangre y de los pedazos del cuerpo humano. Usted me dirá, ¿qué me quiere decir con esto, hermano Dere? Eso ocurrió a eso de las 6 de la mañana. Si no más recuerdo, más no me equivoco, de 5 a 6. Por 6 de la mañana estaba más o menos la hora. Mire lo que hizo el diablo. Porque el diablo fue el que vino a matar, a robar y a destruir. ¿Qué hace un creyente? A esa hora y no oraba. ¿Será que si un hombre hubiese intercedido, será que Dios pudiera haber evitado aquel accidente? ¿Será que la historia hubiese tornado no tan igual como sucedió? Pero claro, pero ¿qué pasa si la luz del mundo a esa hora no está encendida? Santo Dios, si la sal de la tierra a esa hora
no está sazonando? ¿Qué pasa si tu luz a esa hora está debajo de un almud? Es importante la oración. Es importante la meditación de Dios o en Dios. Para que nosotros como iglesia, nosotros como creyentes, podamos tener una vida fructífera a los pies de nuestro Dios. ¿Sabes que el predicador de anoche decía algo? Él decía, hay desiertos donde Dios te introduce y hay desiertos donde tú solo te metes. Y es verdad. Si tú, mi alma te adora, Dios, no has podido vencer el sueño, si tú no has podido vencer la pesadez de la mañana, ¿cómo crees que tú vas a poder vencer los principados y las potestades de los aires que día a día se levantan para hacer daño, que día a día vienen para matar, para robar, para destruir? Porque el diablo ha descendido sobre vosotros con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. El salmista decía, de mañana, de mediodía y de noche oirás mi voz, porque de mañana yo me presentaré delante de ti y te alabaré. Es importante la oración. Yo le voy a poner un ejemplo, porque en esta mañana hemos venido a aprender. Dice la Biblia que Abel ofreció mejor sacrificio a Jehová. Por fe, Abel ofreció mejor sacrificio a Dios. Más que dice de Caín. Dice de Caín que era labrador de la tierra y que pasado el tiempo, le dio ofrenda a Jehová. ¿Y qué dice la Biblia? Que Jehová miró con agrado la ofrenda de Abel y no vio con agrado la ofrenda de Caín. ¿Sabes por qué? Porque Caín ofrendó a Jehová pasado el tiempo. Ya había comido de su trabajo, ya había dado de su trabajo a los demás, y a Jehová, que era su vida, no le había dado nada. Sales a la calle y te pasan mil y unas cosas y dices, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? ¿Sabes por qué? Porque te levantaste y te olvidaste de Dios. No te metiste en los secretos de tu cámara para que en público Dios te recompensara. Y Dios no te vio con agrado. Y Dios no te vio con los ojos que Él quiere verte. ¿Por qué? Porque dice Proverbio que me hallan los que de temprano me buscan. Tu vida espiritual no está en la mano de los demás. Como tú te sientas, escucha bien, alma mía, adora a Jesús. Como tú te sientas, no es culpa de nadie, es culpa tuya. Como tú estés, no es culpa de que porque aquel hermano me vio. Un ejemplo, ojo, no le estoy diciendo que alguien lo hizo así. Un ejemplo. No, eso me pasó.
porque aquel hermano me vio y cruzó la calle y se hizo el loco ni me saludó. Ahora yo vivo todo el día enluchado. Estoy dando un ejemplo. ¿Sabe? Nosotros como seres humanos, muchas veces, no en su totalidad porque habrá su excepción, muchas veces nosotros buscamos a quien echarle la culpa. Y mientras no aceptemos nuestros propios errores, no vamos a poder avanzar. La culpa no es de nadie, porque ya Dios en tu palabra te dio instrucciones y te dio herramientas. ¿Sabes qué privilegio tenemos nosotros? El poder orar y hablar con Dios. Los hombres comenzaron a invocar a Dios. Y Jesús le dijo a los discípulos cómo debían de orar. Y Jesús no se quedó tranquilo, sino también le dio una parábola diciéndoles la necesidad urgente de la oración. Y le dijo, había un rey y una viuda. Y dice la Biblia que la viuda, viniendo a cada rato, viniendo a cada momento, le decía a aquel rey injusto, Señor, hame justicia. Y volviendo otra vez decía, Señor, hame justicia. ¿Cuántas veces has orado tú por algo? ¿Cuántas veces has hablado tú con Dios por una petición? Jesús dice la necesidad de orar. Y la viuda llegaba y le decía a aquel rey injusto, hazme justicia. Volvía nuevamente y decía, hazme justicia. Volvía nuevamente y decía, hazme justicia. Hasta que el rey injusto dijo, no, mejor le hago justicia a aquella viuda, no sea que un día venga y cansado de ella, haga algo. Y el rey le hizo justicia a aquella viuda. Es importante la oración, vuelvo y recalco. ¿Cuántas veces le has llorado a Dios por lo mismo? ¿Cuántas veces le has pedido a Dios por lo mismo? Yo no sé cuántas veces lo has hecho, pero una cosa sí te digo, si no eres constante, no obtendrás respuesta. Si no buscas a Dios en oración, estás perdiendo el tiempo. Nosotros, hermanos, y se lo digo con experiencia, y se lo digo con ejemplo, cuando usted camina firme en Dios, es porque está buscando al Señor. Cuando la barca suya se tambalea, es porque usted ha dejado de buscar a Dios en oración. No engañe o no engañemos a nadie. Que dice la Biblia, el que esté afligido haga oración. Pedid, se os dará. Buscáis, hallaréis. Tocad, se abrirá. Buscáis y hallaréis. Oré a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Pero hay que orar, hay que hablar, hay que tener una comunión viva con Dios.
sabe la importancia de la oración en la Biblia. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Por qué Lot sale vivo de Abraham, de Sodoma y Gomorra? ¿Por qué sale vivo? Porque hubo una oración de intersección. Sí, porque hay varios modelos de oración. Hay un modelo de oración, perdón, pero hay varios tipos de oración. Está la oración de gracia, la oración de alabanza y la oración de intersección. La oración en el Espíritu. Y Abraham, por amor a Lot y por amor a aquella ciudad, emprendió una intersección. Interceder es rogar, es pedir, es clamar, es abogar a favor de alguien o de algo. Significa interceder. Es lo mismo que hizo Jesús por usted y por mí. Eso fue lo que hizo Jesús. Intercedió a favor de cada uno de nosotros. Rogó al Padre, pidió al Padre, suplicó al Padre y se dio el sacrificio vivo en su cuerpo para que usted y yo pudiéramos vencer. La oración es importante. Lot se encontraba abrumado. Lot se encontraba en medio de los impíos, en medio de una ciudad sodomita, en medio de una ciudad donde dice Dios que la maldad llegó a su presencia. Él comenzó a colocar tiendas y llegó a Sodoma y Gomorra. Y dice la Biblia que este justo Lot cada día afligía más su alma, viendo los hechos inicuos de aquellos hombres. Pero llegó el momento que Dios, escucha bien, decidió raerle la tierra a Sodoma y Gomorra. Wow. Y la oración eficaz del justo mucho lo puede. Grábate esto, la oración eficaz del justo mucho lo puede. Y Abraham era justo. Y él sabía que su oración podía hacer mucho, igual que la tuya, por tu casa, por tu familia, por la gente que tú conoces. Mucho puede hacer porque tú eres justo delante de una generación maligna y corrupta. ¿Y por qué te quedas callado? ¿Por qué no te presentas en la mañana delante de Dios? ¡Ey, Shebakai! Dios te quiere oír. Dios te quiere escuchar. Ya basta de decir ¿por qué, mi Dios? ¿Por qué? Porque no te has presentado ante mí. ¿Cuántas cosas no tiene Dios para ti? ¿Cuántas cosas Dios no ha reservado para ti? Y no las sabes. ¿Por qué? Porque no has hablado con Dios. Abraham se presentó a Jehová porque Jehová dijo: destruiré yo a Sodoma y Gomorra y no le diré nada a mi siervo Abraham. ¿Le encubriré yo esto? Y le dijo a Abraham: voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Y Abraham, por amor, comenzó a hablar con Dios. Y le dijo: Señor, si en medio de esa ciudad hubieran 50 justos, ¿la destruirás?
¿Qué le dijo Jehová? Por los 50 justos no la destruiría. Pero no habían 50 justos. Y entabló Abraham la oración. Siguió hablando con Dios. Le dijo: Señor, si hubieran 45, ¿destruirás la ciudad? Y Jehová le dijo: por amor a los 45 no la destruiré. Pero no se encontraban 45. Y así siguió Jehová, así siguió Abraham hasta que llegó a 5. Y Jehová le dijo: por amor a uno no destruiría la ciudad. Pero anda y dile a Lot, o yo mandaré, mejor dicho, y avisaré a Lot. ¿Sabes por qué Lot sale ileso? ¿Sabes por qué Lot sale con vida? ¿Sabes por qué Dios le da una oportunidad a Lot? Porque hubo un hombre que clamó. Hubo un hombre que oró. Hubo un hombre que intercedió. Y este fue Abraham. ¿Quieres que Dios le dé una oportunidad a los tuyos? ¿Quieres ver la respuesta a lo que estás pidiendo? Es tiempo de orar. Es tiempo de interceder. Hey, no te vayas a la calle sin antes haber hablado con Dios. No salgas a tu afán sin antes haberte postrado ante Jesús. Porque una oración hace la diferencia. Una oración puede marcar tu destino. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice la Biblia que estaba Moisés y el pueblo de Israel. Y el pueblo estaba en el desierto y tuvieron sed. Y resulta que lo que sobraba era agua salada. Y dice la Biblia que el pueblo murmuró. Porque eso es lo que hace, alabado sea el nombre de Jesús, cuando no estás en comunión con Dios. Murmurar. Y dice la Biblia que Dios oyó que el pueblo estaba murmurando y no agradó a Dios. Y Jehová y Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol grande que se introducía sobre las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí dice la Biblia que Dios le dio estatutos y mandamientos al pueblo de Israel y los probó. Wow. A veces queremos recibir tanto de Dios. A veces exigimos tanto de Dios. Y la única manera que Dios te hable, que Dios te diga, que Dios se manifieste a tu vida es a través de la oración.
Es a través de la intersección y del clamor. Un pueblo estaba a punto de perecer. Un pueblo ya no tenía que beber. Y como no oraban, murmuraron a Dios, se quejaron contra Dios. Y tuvo que un hombre, Santo Jesús, hablar con Jehová. Y Dios le dio a beber a todo un pueblo. Estaba Gedeón y se le apareció Jehová. Para que libertara de su mano al pueblo de Israel de los madianitas. Y dice la Biblia que Gedeón puso vellón a Dios. O sea, habló con Dios. Y dice la Biblia que su oración fue contestada. Porque lo que le había puesto a Dios por vellón, Dios se lo había contestado. Y de ahí nace, en ese tiempo, la libertad de Israel. Escuche bien. Sigo. Estaba Elías frente a 450 profetas de Baal. Y clamó el hombre de Dios. Y él había dicho: el Dios que contestare con fuego, este será Dios. Y dice la Biblia que Elías oró a Jehová después que los Baal habían hecho toda su ceremonia, que habían hecho todo su sacrificio, que se habían cortado, que habían hecho cuantas cosas ellos hacían para invocar a su Dios, mas su Dios no le respondía. Pero se levantó un hombre de Dios, se levantó un hombre que buscaba a Jehová, se levantó un hombre que no había doblado las rodillas a Baal, se levantó un hombre que no le tenía miedo a los profetas de aquel entonces, se levantó un clamor de un hombre justo, se levantó el clamor de un hombre santo, de un hombre temeroso de Dios. Y dice la Biblia que cuando Elías clamó, Jehová le oyó. Y del cielo descendió fuego y consumió el holocausto, y aún el agua que había también Jehová la lamió, se la llevó. Es importante la oración. ¿Cuántos Baales habrán en la Quisamba? ¿Cuántos? ¿Cómo Dios va a destruir a los Baales o lo va a convertir a Jesucristo? ¿Cómo? En oración. Hermano, nosotros tenemos ejemplos. Mi alma te adora, Jesús. Esto que está aquí es como dice la Biblia. Había un hombre trabajando, y cuando estaba trabajando encontró un tesoro en aquella tierra. Mi alma te adora, Jesús. Y aquel hombre fue y juntó todo lo que tenía, vendió todo lo que tenía, y fue con lo que agarró de dinero, compró aquellas tierras, porque
porque sabía que aquel tesoro le daría mucho más. Esto es un tesoro. Esta palabra es viva. Y ella nos dice: orad y velad para que no entréis en tentación. Quisiera que todo hombre en todo lugar orara a Dios y levantara manos santas sin iras y sin contienda. Sé constante en la oración. Sé constante en tu petición. Buscad y hallaréis, pedid y se os abrirá. Alabado sea Jesús. Esto es un tesoro, hermano. ¿Sabe? Mi alma te adora, Jesús. Yo cuando llegué al Evangelio, esto lo digo para la gloria de Jesús, en mis oraciones, yo viendo las conductas de hombres importantes o prominentes del Evangelio, yo decía: Dios, yo quisiera ser como uno de ellos. Yo quisiera ser un hombre santo como ellos. Un hombre que cuando llegó la vejez eran reconocidos por su vida, por sus oraciones, por su conducta, por su manera de vivir. Yo en mis oraciones le decía a Dios: yo quiero ser un verdadero hombre de Dios. Y no hace mucho estaba leyendo la Biblia con mi esposa y estaba leyendo un libro. Este libro y leyendo la Biblia yo le dije a mi esposa: wow, estoy descubriendo un tesoro. Porque varios años, por mucho tiempo, yo le decía a Dios que quería ser un hombre de Dios. Y la respuesta estaba tan cerca que no hace mucho vine a descubrirla. Yo leyendo este libro, ¿sabes qué dice? Que había un hombre llamado Wesley. Mi alma te adora, Jesús. Que pasaba 2 horas de rodillas a su Señor. Y dice que él se encargaba de esto no como cualquier otra cosa que él hacía. Y muchos que le veían salir de su recámara secreta de mañana, veían que su rostro resplandecía casi como el sol. Yo le dije a mi esposa, yo preguntando, diciéndole tantas cosas a Dios, y la respuesta está en la oración. La respuesta está en una vida devocional a Jesús. La respuesta está en ser constante, perseverante, esforzado en la oración. ¿Qué dijo este hombre? Que la oración o mantenerse de rodillas era la batalla más grande que había librado durante su vida. Dice este libro que un rey le dijo a su siervo: levántame a la media hora de la oración, que voy a hablar con mi Señor. Dice el relato que el siervo a la media hora fue a ver a su Señor y lo encontró tan metido en la oración que no le dijo nada, lo dejó que orara. A la hora y media le dijo: Señor,
levántate. Aquel hombre se puso de pie, vio a su siervo y le dijo: qué corta se hizo esa media hora. Y llevaba 1 hora y media hablando con su Señor. ¿Cuántas veces o cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿Cuánto tiempo estás en secreto en la recámara? Yo pidiéndole a Dios durante mucho tiempo estas cosas, y resulta y acontece que Dios trabaja con la vasija a medida que la vasija busca el alfaedo y se deja moldear. Moisés oró a Dios y Dios respondió. Gedeón oró a Dios y Dios le respondió. Elías oró a Dios y Dios le respondió. Ahora miren la similitud de esto. Cuando Moisés oró, ¿lo hizo a favor de quién? Del pueblo. Cuando Gedeón oró, ¿lo hizo a favor de quién? Del pueblo. Cuando Elías oró, ¿lo hizo a favor de quién? Del pueblo. Y en las 3 oraciones, de diferentes tiempos, de diferentes circunstancias y diferentes motivos, las 3 Dios las respondió, y las 3 eran una sola razón: libertar a un pueblo. Usted se tiene que levantar en oración de tal manera que su oración traspase allá hasta el tercer cielo y ate al hombre fuerte y liberte a un pueblo que está en oscuridad, liberte a una comunidad que está en tiniebla. Que el alcohólico no desee más el alcohol, sino que desee venir a los pies de Dios. Pero sabe, esto es como la mujer cuando da luz. Después que da luz no se acuerda del dolor. Usted en la oración, en el dolor, en la angustia, en la preocupación, en el llanto, en la agonía de oraciones con Dios, es la única manera que usted dé a vida o a luz vida para Cristo. De otra manera los hombres no podrán llegar o venir a los pies de Jesús, porque es la oración que pudre los yugos, es la oración que derriba las cadenas, es la oración que hace que el impío se vuelva de sus caminos y venga Jehová. Es la oración que hace que el hombre pecador se aparte de su maldad y venga a los pies de Jesús. Pero ¿cómo hacemos? Si no estamos ejercitados en la oración. Pablo dice: gozosos en la esperanza, sufriendo en la tribulación, constante en la oración. Constante. ¿Qué significa constancia? Se dice que la persona que siempre continúa lo que comienza, valor que se mantiene fijo, persistente, perseverante.
Comenzaste con una hora de oración. Comenzaste con media hora de oración, no sé, tú lo sabes. Pero sí dice la Biblia en Romanos, a través de lo que escribió el apóstol Pablo, que nosotros tenemos que ser constantes, continuar lo que empezamos, no desmayar, no desfallecer. Si comenzaste con una hora, manténla y ve subiendo el nivel de oración. A medida que te vas acercando a Dios, Dios se acercará a ti. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. A medida que tus ruegos sean escuchados en el trono de la gracia, a medida que vayas haciendo como hizo Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, que comenzó en silicio, en ayuno y oración 21 días, y dice la Biblia que descendió el ángel Gabriel y batallaba contra el príncipe de Persia, y viendo que batallaba, Jehová mandó al príncipe, al arcángel Miguel, y luchó y venció y pasó, y le dijo: Daniel, en el momento que propusiste en tu corazón en orar a Dios, la respuesta del cielo había sido enviada, pero el príncipe de Persia se oponía para que la bendición no descendiera. ¿Tú crees que tu oración no tiene respuesta? ¿Tú crees que tu oración no ha sido contestada? ¿Tú crees que tu oración no ha sido escuchada? ¿Tú crees que tu oración no ha sido oída? Pues déjame decirte que el mismo Dios que le sirvió a Daniel es el mismo Dios que tú le estás sirviendo. Y en el momento que tus súplicas se levantaron hasta el trono de la gracia, desde ese momento Dios la contestó. Pero ¿sabes qué pasa? Que Daniel persistió, Daniel fue constante, Daniel fue perseverante, Daniel no se desmayó, Daniel no se desmotivó, él siguió adelante y pronto vio la respuesta de Dios y la restauración de Israel. Esto es lo que pasa, y esta es la diferencia entre que le sirve a Dios en oración y el que le sirve a Dios sin oración. Hay una diferencia del que vive triunfando y aquel que vive siempre lamentándose. Dios te ha dejado la herramienta, Dios te ha dejado la base fundamental, y déjame decirte que un cristiano sin oración es como el cuerpo sin vida. La oración tiene que ser tu pan de cada día. Dice la Biblia que Daniel oraba de mañana, de tarde y de noche. Dice la Biblia que David se presentaba ante Dios porque le decía: oirás mi voz de mañana, de tarde y de noche. Resulta y acontece que el dueño del Evangelio y el Hijo de Dios, el mismo Dios con nosotros, Emmanuel, dice la Biblia que cada vez que salía de entre los discípulos de hablar la palabra, se iba al monte a orar. Escuché un hombre de esto de la nueva generación decir: no, es que ya no tenemos que arrodillarle a Dios. Tú puedes estar parado y levantas tu palabra de oración. En ese momento yo lo escuché, cerré mis ojos y llegó la inspiración de Dios. Y yo le dije: ¿sabes cómo es la cosa? Que Jesús, siendo Jesús y siendo el Hijo de Dios, dice la Biblia que se apartaba y se arrodillaba a Dios. Ahora tú me traes una nueva revelación, que no hay que orar a Dios de rodillas. El Señor reprenda al diablo. Es de rodillas que los hombres de Dios ven la victoria. Como la reina, una reina en una oportunidad dijo: temo más a un hombre de rodillas que a un ejército que venga contra mí. ¿Sabes por qué? Porque el ejército más grande lo tiene Dios. La fuerza y la fortaleza más grande están en los cielos. Y todavía recuerdo cuando Eliseo
Y estaba su siervo y le dijo: Señor, mira, son más los que vienen contra nosotros. Y Eliseo clamó a Jehová y le dijo: Señor, ábrele los ojos para que él vea que son más los que están contra nosotros que en contra de nosotros. Y aquel siervo, cuando vio que en los collados y en los montes y en las montañas una multitud de ángeles preparados para la guerra. ¿Quién te dijo a ti que cuando tú oras tú estás solo? ¿Quién te dijo a ti que tu oración tú la haces al aire y no es contestada? Tu oración es escuchada por Dios. Pero recuerda esto: tienes que orar, tienes que orar, tienes que clamar, tienes que buscar a Dios, tienes que hacerlo. Es urgente, es una emergencia. El tiempo se está agotando, el tiempo se está acabando. Están por sonar las trompetas de Dios, están por celebrarse las bodas del Cordero. Y Dios quiere una iglesia que ore, y Dios quiere una iglesia que le busque para poder Él en los secretos revelársele, y cuando esté en público Dios recompensarle. La única manera que el alfarero moldee tu vida, tu vasija, es que tú te vayas al sacrificio con Dios. La única manera que Dios trabaje a tu favor es que le busques en oración, es que le busques en ayuno, en silicio. Por eso hablé al comienzo en la oración y dije: Dios, volvieran esos tiempos donde nos regocijábamos porque veníamos a orar, donde no pasábamos ni 5 minutos y el Espíritu Santo descendía entre nosotros, donde el Espíritu hablaba y decía, y estábamos todos unánimes. Había una campaña y todos salíamos unánimes a una sola voz, y Dios añadía a los que iban a ser salvos, y Dios libraba de la muerte a quien Dios quería librar de la muerte. Y Dios hacía milagros, prodigios y maravillas dentro del pueblo remanente fiel. Pero ¿sabe qué pasaba? Yo te voy a decir lo que estaba pasando. Que éramos constantes y hacíamos rogativas oraciones. Mire, esto es tan tremendo que yo recuerdo. Los muchachos son de testigos. No salía uno de ayuno y oración cuando estaba entrando otro. No salía el otro cuando ya estaban preparándose otros para entrar en ayuno y oración. Tanto mujeres como hombres, porque todavía recuerdo cuando las mujeres se pusieron de acuerdo y buscaron a Dios en oración. No se me olvida. Cuando todos nos juntábamos y nuestro deleite era buscar al Señor, era buscar a Dios. Ahora vienen las bodas. Ahora Cristo viene y muchos estamos ocupados. Y salió el esposo y le dijo a su siervo: salí a buscar a todos los convidados a la boda. Mas ellos no quisieron. Volvió el Señor a decirle: salí a buscar a los convidados a la boda. Y uno le dijo: no puedo, estoy ocupado en mis negocios. Otro le dijo: me acabo de casar y estoy ocupado. Otros le corrieron, incluso hasta agarraron el siervo, y dice la Biblia que lo mataron. Estaban todos ocupados. Y cuando Dios hizo sonar la trompeta, ninguno quiso venir.
Ninguno quiso atender a la voz de su Señor. Y dijo aquel hombre: sal y busca a todo el que esté en el camino. Y comenzó a recoger todos los que estaban en el camino. Y se llenó la boda de puros convidados. Y en medio de ellos estaba uno que no estaba vestido de boda. Y le dijo el Señor: ¿cómo entraste si no estás vestido? Sacarlo y echarlo. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, Cristo viene. Cristo está por levantar la iglesia. Y la oración ante Dios, no importando tu debilidad, es la que te mantiene de vida ante Dios. La oración es que te mantiene de pies. La oración es la que te mantiene vestido y no desnudo. Ora pues para que nuestra vida no sea en invierno, porque Él viene como ladrón en la noche. Él viene cuando nadie lo espere, cuando nadie lo invoque, cuando todos estén ocupados y afanados en sus labores, cuando todos estén descuidados con este afán del mundo. Velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad porque el día se acerca. La redención está cerca. Ya las bodas se prepararon. Ya el tiempo se ha acabado. Senda Bajaya. Dios te quiere de rodillas. Dios quiere que seas constante. No va a porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El que hoy se levanta y ora a Dios y el que mañana no lo hace es inconstante en todos sus caminos. Omansena Ribakama Sherabakale Undababa Sena Vikaba Shokaba. Él quiere librarte, Iman Sekabay. Él quiere defenderte, santo. Él quiere ser tu ayudador. Pero no hagas como el hombre aquel que estaba en medio del mar y Dios le mandó la ayuda. Y Dios le mandó aviones, y Dios le mandó helicópteros, barcos, salvavidas, y dijo: no, yo quiero que mi Señor mismo, mi Dios, me venga a rescatar. Déjame decirte que a lo mejor Dios no va a descender él mismo, pero Dios sí te dejó la herramienta de la oración para que tú de rodillas pelees la buena batalla de la fe. Para que tú seas vencedor, para que tú obtengas la victoria. Alabado sea el nombre de Jesús.